Una de las razones de por qué los héroes de Oriente llegan a ser más atractivos que los de Occidente es porque son héroes proactivos. Naruto quiere ser Hokage y Luffy quiere ser rey de los piratas. Podrás decir que eventualmente esas series ejecutan bien o mal esta premisa dependiendo de tu criterio, pero el punto es que Superman quiere salvar el mundo, Batman quiere salvar Ciudad Gótica, y en general los héroes americanos son más de buscar mantener el status quo que de cambiar el mundo. Y por un lado puedo decir que eventualmente las historias de héroes americanos pueden volverse más complejas debido a que estos héroes son cuestionados todo el tiempo por lo que hacen, a diferencia de los japoneses en donde nunca son cuestionados y el universo les da la razón sin importar lo egoístas o cuestionables que sean sus acciones. Los héroes americanos suelen ser más maduros en este sentido, pero eso no quita el hecho de que un héroe que busca mantener un status quo es menos interesante que un héroe más egoísta, y esta es una de las razones de por qué de pronto en shows infantiles empezamos a apoyar al villano. Los héroes solo reaccionan a los eventos que ocurren a su alrededor, mientras que los villanos están constantemente esforzándose para lograr sus objetivos. Esto es percibido como más humano por la audiencia, por lo que es más identificable. Así que no es de sorprender que muchos simpaticemos más con el equipo Rocket que con los héroes. Y este es mi punto: si quieres que nos interese un héroe, hazlo proactivo. Esto también ocurre en series que no necesariamente son sobre superhéroes. Un protagonista de harem usualmente es aburrido, porque este negro no está haciendo nada para conseguir la pussy. Las chicas están constantemente haciendo algo, mientras que este beta maricón solo está reaccionando a esas cosas. Son indecisos, nunca están tratando de enamorar a las chicas, nunca están haciendo algo que te haga entender el por qué son tan amados. Y en pocas palabras, estos personajes no existen fuera de su conflicto. No hagan eso. No hagan personajes que no existen fuera del conflicto. No hagas que los personajes solo se caractericen por el conflicto y que solo existan como personajes vacíos en los cuales te puedes autoinsertar debido a su nula personalidad. Y si los protagonistas de harem son aburridos, los personajes de series al estilo Kino no Tabi son incluso más aburridos. Solo van por ahí haciendo preguntas, observando, nunca toman parte de las actividades de su mundo, solo están ahí para ser conducidos por las acciones de otros personajes, no son autónomos por sí mismos. Y solo para dejarlo claro, no estoy diciendo que todo protagonista tiene que ser un extrovertido, pero hay una diferencia muy grande entre un introvertido y no existir fuera del conflicto de una serie. En las versiones más simples de Superman, si remueves el hecho de que es un superhéroe que tiene que salvar el mundo, no queda nada del personaje. El personaje simplemente no existe fuera de este conflicto, algo que ocurre todavía peor con la Mujer Maravilla. Y si bien Naruto es una cagada, él es más que un sujeto que quiere ser Hokage, y el personaje existe fuera de sus peleas ninja. Es por eso que el personaje era interesante al inicio, era un héroe con defectos. Aparte de tener intenciones nobles, también tenía deseos egoístas e inmaduros. Para resumir, si no das un motivo psicológico de por qué un personaje quiere mantener el status quo, el personaje es irrealista, blando, aburrido y se entiende que su motivación solo es de la forma que es, porque la historia lo dice. Los personajes que buscan mantener el status quo son aburridos, son mucho más interesantes los personajes proactivos, que siempre están buscando formar parte de algo, que son aventureros, que tienen defectos, deseos egoístas, que mueven la historia y que no dejan que la historia los mueva a ellos. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?